Muchas gracias, Daniela. ¿Cómo estás? Y bueno, también agradecemos la presencia de las personas que nos acompañan en este momento en la sala y también por la otra transmisión. Les contamos que nosotros les traemos entonces hoy el libro Estudios Semióticos, Abordajes Metodológicos. Este libro lo presentamos el profesor Jorge Urueña y quien les habla Ligia Alzate. Recoge 18 capítulos de investigadores interesados en la semiótica y otras disciplinas, por lo que de acuerdo con lo descrito en el prólogo por el investigador José María Paz Gago, serían transdisciplinariedades, metodologías semióticas entre América y Europa. Nosotros tenemos entonces 5 secciones bien definidas. Voy a tratar de compartir aquí pantalla para mostrarles un poquito. Acá aparecen entonces nuestros 18 capítulos. En un primer capítulo nosotros tenemos estudios semióticos de la comunicación y la política. En ese participan entonces varios profesores e investigadores que también nos han acompañado hoy, como la profesora Neila Pardo, también la profesora Gladys Acosta. Neila tiene su capítulo Los estudios de los discursos multimodales y multimediales de carácter visual del significado. La profesora Gladys con interacciones e intercambios en la comunicación política en entornos digitales hacia la construcción de un modelo de análisis transdisciplinario. Tenemos también a Tanius Karam con tensión referencial y comunicación polémica en las expresiones visuales sobre el narcotráfico. A Otto Santa Ana con observaciones semiótico-sociales de la calidad de las telenoticias norteamericanas sobre los latinos estadounidenses. En una segunda sección, estudios semióticos de las artes contemporáneas, tenemos a Tiziana Migliori con actualidad de la obra abierta y criterios del cuándo hay arte. Tenemos un capítulo de Gloria Ocampo, la imagen del monstruo social. Jorge Urueña, la genealogía del sentido en las metáforas de la violencia dentro del universo semiótico del arte colombiano de finales del siglo XX. Rocco Mangueri con la caja semiótica o cómo enseñar semiótica del arte sin caer en el olvido. Tenemos una tercera sección, estudios semióticos de la forma, el espacio y el diseño. Y allí Emanuel Eveno y Claudia López nos acompañan con un capítulo titulado La ciudad inteligente, ensayo de interpretación semiótica sobre la inteligibilidad de la ciudad inteligente. Luego Franco Zagari, el marco cognitivo del proyecto diagnóstico e interpretación del paisaje. Andrés Castiblanco finaliza esta sección con la marca Transmilenio y su agencia semiótica en la transformación tecnológica de la movilidad en Bogotá. La cuarta sección, titulada Estudios semióticos de los medios de comunicación, inicia con el capítulo 12 de Nicolas Ducy, lo intersemiótico, intercultural y transmedial en Gomorra, del espacio narrativo al mundo de las historias. Luego el capítulo 13, la encrucijada de las tecnologías en la era de la comunicación, de Fabián Beethoven Zuleta. En el capítulo 14, el reconocimiento del otro, la necesidad de atenuar un asunto de paz desde el lenguaje, de quien les habla Ligia Alzate. El capítulo 15 de la profesora Claudia Maya, la praxis literaria, intuiciones semióticas en la respuesta de Sartre a la pregunta ¿qué es la literatura? Y una quinta sección que tenemos del libro, estudios semióticos de las cosmovisiones y lo cultural. Allí tenemos al profesor Máximo Leone o Máximo Leone con el laberinto paradoxal, la semiótica de la religión entre naturaleza y cultura. Mónica Marión aporta el capítulo 17, el sentido del vivir del pueblo NASA, y en el capítulo 18, Juan Carlos Amador finaliza esta edición con alfabetización multimodal, crítica de la enseñanza y el aprendizaje a la producción del significado. Esa es pues como digamos, el resumen que tenemos de este libro que se los presentamos en esta ocasión. La editorial es la Universidad de Antioquia, está recién salido al mercado, lo pueden adquirir en ese momento en la fiesta del libro acá en Medellín y también por internet. Y aquí está con nosotros la profesora Neila Pardo, quien nos va a hablar un poco de su capítulo, el que aparece precisamente iniciando la primera sección, y es el primer capítulo del libro Estudios semióticos de la comunicación y de la política. Profesora Neila, un abrazo, qué rico tenerla acá.
Y bueno, le damos la palabra entonces para que usted nos cuente un poco acerca de su capítulo. Profe Neila, tiene el micrófono apagado. Segunda vez, el síndrome del micrófono. Muy buenas tardes a todos. Le decía a la profesora Ligia que le agradezco mucho la presentación, que en realidad es un honor poder compartir con ustedes estos minutos. Más que referirme a mi artículo propiamente dicho, voy a hacer una reflexión sobre lo que significa poder publicar en Colombia un libro como Estudios Semióticos a Abordajes Metodológicos. En primer lugar, este libro cumple con una de los ideales que nosotros hemos construido en Colombia y en América Latina sobre la idea de que las escuelas semióticas deben converger en un encuentro y en un diálogo permanente con las distintas posiciones que se pueden elaborar desde las epistemologías y las metodologías que no son propias. En segundo lugar, quiero resaltar que aquí dialogamos en este libro con personas de América Latina, pero también del mundo. Quiero resaltar y reconocer, digamos, la presencia de personas muy importantes en la semiótica global, como por ejemplo el profesor Máximo Leone, de América Latina, un ícono, digamos, de nuestro trabajo, el profesor Rocco Mangieri. Y yo podía seguir casi que señalando los 19 o 20 capítulos que tenemos aquí para decir, es que cada uno de ustedes es un referente en un tema en particular. Y eso hace que este libro tenga una riqueza importante. La otra idea que quisiera compartir con ustedes es que cada vez que escribimos un libro, sería muy importante que ese libro fuera objeto de debates permanentes, para que podamos enriquecer en lo que hacemos cada día y que no quede en los anaqueles que son propios de los libros en papel hoy en día. De manera que es una invitación a que leamos, a que discutamos, a que hagamos divergencias y convergencias en relación a unas temáticas que no son comunes. Mi artículo en particular está relacionado con los estudios multimodales y multimediales en la perspectiva de los estudios críticos del discurso. Y en esa posición intento siempre gestionar la idea de que es posible la transversalidad de manera muy concreta cuando nosotros pensamos que en el centro de una construcción discursiva lo que tenemos es un sistema sígnico, múltiple, diverso, que se articula y cohesiona estrictamente en la construcción de significado. Por lo tanto, perdón, voy a solicitar que quienes tengan los micrófonos abiertos los cierren. Gracias. Entonces, decía que en el núcleo de una reflexión multimodal, sin duda, una tarea fundamental será estudiar en perspectiva semiótica ese tejido de sistemas de signos. La lengua en su expresión visual o sonora, el color, las formas, las imágenes, ¿qué es lo que tenemos hoy circulando en el mundo contemporáneo, particularmente por el sistema que estamos usando para comunicarnos, que son las plataformas web? Yo creo que entonces estamos frente a una transformación de la comunicación, a una transformación de la investigación, que siempre estará atravesada por principios fundamentalmente transdisciplinarios. Y con esta reflexión quisiera entonces invitar a todos y a cada uno de ustedes a que abramos un diálogo amplio, diverso, sobre los temas del libro, a efectos de que podamos construir desde un conocimiento instalado en un documento en papel, un discurso nuevo que sea capaz de ayudarnos a tener una semiótica más latinoamericana, más producida por nosotros, más gestionada desde las reflexiones que hacemos
como latinoamericanos, con nuestras problemáticas, con nuestros dolores, con nuestras alegrías, pero también... No me digas qué me vas a decir. Profesor Julio, por favor, cierre el micrófono. Gracias. Gracias. Entonces les decía que se trataría fundamentalmente de que pudiéramos hacer un gran debate sobre todo lo que significa ser parte de un proyecto dialógico, creativo y transformador, que es lo que nos ofrece la teoría semiótica hoy en día. Les agradezco infinitamente esta oportunidad. A la profesora Ligia le agradezco muchísimo su convocatoria, y para todos y cada uno de los autores, toda nuestra gratitud por su participación activa en este proyecto. Muchas gracias a todos, a los organizadores del libro, a los editores, a todas las personas involucradas y a la Universidad de Antioquia. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.